Buenas tardes, estimados estudiantes, bienvenidos a esta cápsula educativa. La clase del día de hoy está dirigida para protagonistas de la modalidad secundaria a distancia en el campo de noveno grado. Les invito a que observemos la pantalla y veamos el contenido. Vamos a trabajar con los textos líricos y vamos a ubicarnos un poco dentro de los elementos de análisis del poema. Hablar de textos líricos es hablar de poesía y sabemos que la poesía o el texto lírico, como se le conoce, es un género que está inmerso en el interior del poeta. ¿Por qué decimos que está inmerso en el interior del poeta? Porque es el poeta mismo expresando sus emociones, expresando sus sentimientos, expresando una ideología, expresando sus ideas y sus experiencias de vida y que forman parte, ¿no?, de todo su mundo. Entonces es importante recordar y quedarnos con esta idea que la poesía tiene que ver mucho con los sentimientos y con las emociones. De repente nosotros escribimos o leemos algún poema de amor, algún poema triste, algún poema melancólico, precisamente porque los textos líricos transmiten este tipo de emociones y sentimientos. ¿Qué elementos vamos a analizar nosotros en un poema? Observémoslo en la siguiente lámina. Dice que en un poema nosotros encontramos 4 elementos principales que los tenemos en este esquema que estamos observando en nuestra pantalla. Un hablante lírico, un motivo lírico, un tono del poema y el objeto lírico. Dice que el hablante lírico es la voz que se encarga de expresar los sentimientos, emociones e ideas dentro del poema. Atendamos esto. La voz que se encarga de expresar los sentimientos y emociones dentro del poema. Así como en otros tipos de textos, como en los narrativos, que hay un narrador, así en los textos líricos tenemos un hablante lírico que es esa voz que nos habla. Puede ser un hombre, puede ser una mujer y puede ser también una creación ficticia del poeta. Si hay un hablante lírico, si hay alguien o esa voz que nos habla, tiene que haber entonces un objeto lírico. ¿Qué sería el objeto lírico? Dice el esquema que es la representación que provoca los sentimientos en el hablante lírico. Es decir, tiene que haber una inspiración. Si hay una voz que expresa emociones, entonces ¿cuál es el objeto lírico? ¿Cuál es la inspiración? ¿Qué inspira al hablante lírico? Al hablar. En este caso dice que puede ser el ser amado, puede ser una flor, puede ser un proceso de separación, cualquier otro elemento que implique una inspiración. Entonces vamos con 2 elementos ya, la voz que nos habla, que es el hablante lírico, el objeto lírico que es de quien se inspira este hablante lírico, tiene que haber también entonces un motivo lírico. El motivo lírico es el tema del cual trata ese poema. Puede ser el tema del amor, el tema de la muerte, el tema de la vida, la juventud, en cualquiera de sus facetas. En el motivo lírico tenemos que redactar nosotros un enunciado o una oración que me explique cuál es ese tema. Y también tenemos un tono del poema, que posiblemente con este nos identifiquemos, ¿verdad? Si estamos tristes y leemos un poema triste, puede que me sienta identificado. Si estoy alegre o enamorado y leo un poema de amor, me voy a sentir identificado. Entonces, el tono del poema es el estado de ánimo en el que se encuentra el hablante lírico. Puede ser tristeza, puede ser felicidad, puede ser angustia, puede ser ira. Y nos permite a nosotros también poder identificarnos. Veamos entonces estos elementos del poema en el siguiente poema que vamos a leer. El poema se titula Vuelvo a ser yo misma. Les leo el poema. Cuando entro con mis hijos a su casa, vuelvo a ser yo misma. Desde su mecedora ella me siente llegar y alza la cabeza. La conversación no es como antes. Ella está a punto de irse, pero llego a esconder mi cabeza en su regazo, a sentarme a sus pies. Y ella me contempla desde mi paraíso perdido, donde mi rostro era otro que solo ella conoce. Rostro por instantes recuperado, cada vez más débilmente, en su iris celeste desvaído y en sus pupilas que lo guardan ciegamente. ¿Qué tenemos en este poema titulado Vuelvo a ser yo misma? Observemos la siguiente lámina.
Dice que tenemos un hablante lírico que es una mujer, pero que también es madre. Ya nos dice desde el inicio del poema: cuando entro con mis hijos a su casa, vuelvo a ser yo misma. Entonces una mujer, la voz del poema es una mujer que es madre, que también tiene hijos. ¿Cuál es el objeto lírico? ¿Qué provoca en esta mujer estas emociones que presenta el poema? Dice que es la mamá anciana, su madre ya anciana. ¿Y desde dónde lo vemos? Cuando el poema nos dice: desde su mecedora ella nos siente llegar y alza la cabeza. Entonces vean qué bonita esa imagen de esta hija entrando a la casa de su mamá y su madre, una mujer ya anciana, en su mecedora, que apenas y siente llegar, que la visita a su hija con sus nietos. Entonces ese es el objeto lírico. Luego tenemos el motivo lírico, que sería en este caso el dolor de la hija por la pronta muerte de su madre. Ella está a punto de irse, dice el poema, y su hija recuerda todo lo que ella vivió, y el motivo lírico, ¿verdad?, sería entonces relacionado al dolor que ella siente porque sabe que su madre pronto muere. ¿Cuál es el tono de este poema? ¿Cuál es el estado de ánimo? Es un tono de tristeza, y podríamos responder estas preguntas también que se nos plantean. Esas emociones que nos transmite el poema, ¿cuáles son? Tristeza, nostalgia, dolor, ¿verdad?, por la situación en la que se encuentra esta hija, que sabe que su madre ya está anciana y que pronto va a morir. ¿Cómo la relaciono con el poema con nuestra realidad? Posiblemente tengamos en nuestras casas nuestros abuelos, o ya no los tengamos, ¿verdad? Esa es una manera de relacionarlo. Y vean que otra faceta que nos presenta el poema en relación al tema, ¿verdad? El tema de la vida, el tema en este caso, de una persona ya adulta. Como tarea les va a quedar la siguiente asignación. Vamos a leer este poema que se titula Cuando éramos niños, y van a hacer ustedes lo mismo que hice yo en esta cápsula educativa: explicar quién es el hablante lírico, quién es el objeto lírico, quién es el motivo y cuál es el tono del poema. Como siempre, estimados estudiantes, es un gusto compartir con ustedes. Soy el profesor Luis Zelaya y nos vemos hasta la próxima.